Buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor por estar acá esta mañana para bendecir su nombre y también para estudiar su palabra. Todos estamos acá en la parábola del sembrador. Vamos a comenzar algunos domingos a estar considerando algunas parábolas de la Escritura, y alguna de esas enseñanzas para nuestras vidas va a ser, digamos que una especie de serie, pero una serie que en cada capítulo concluye toda la trama. O sea, sería cada parábola la enseñanza que tiene para nosotros, aunque desde luego no vamos a hablar de todas las parábolas porque son muchísimas parábolas las que usted va a encontrar en la Escritura. Pero hoy estamos en lo que conocemos como la parábola del sembrador. Pero antes de comenzar me gustaría que nuevamente podamos elevar una oración al Señor y podamos encomendarnos a Él este tiempo y le rogamos que Él nos dé entendimiento para comprender a profundidad la Escritura sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar congregados en este lugar para exaltar tu grandeza, exaltar, Señor, cada uno de los atributos que posees, para bendecirte por la gracia que has derramado en nuestros corazones y que cada día nosotros podemos disfrutar como iglesia tuya y como hijos tuyos, Señor. No merecemos nada de lo que hemos recibido y por eso estamos aquí en esta mañana con corazones agradecidos por tanta gracia. Queremos rogarte una vez más, Señor, que extiendas tu gracia sobre nosotros en esta hora y nos concedas, Señor, el privilegio de entender tu palabra, de escuchar tu voz, de saber, Señor, qué quieres que hagamos hoy, cómo quieres que nos conduzcamos en este mundo, cómo quieres que vivamos, Señor, la vida cristiana. Porque somos tus siervos y nuestro deseo es hacer tu voluntad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te decimos amén y amén. Todos hemos escuchado hablar de las parábolas o hemos leído en la Escritura las parábolas. Y la primera pregunta con la que me gustaría introducir esta mañana los temas de las parábolas es: ¿qué es una parábola? Pero desde luego no desde las matemáticas. O sea, no me vaya a salir con las matemáticas en esta mañana. ¿Qué es una parábola? Parábola se deriva, el término parábola, de dos palabras fundamentales. El primero es para, al lado de donde viene paramilitar, y el otro es la palabra griega balo, que significa literalmente lanzar o arrojar algo. Entonces la idea es de colocar algo al lado de otra cosa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer una comparación. Entonces, si usted escucha las palabras de Jesús, Jesús dice: ¿con qué compararemos el reino de Dios? Jesús, cuando da una parábola, está estableciendo una comparación. La idea aquí es que nosotros podamos aprender de esas cosas que no conocemos, pero que esas cosas que no conocemos las podamos aprender por asociación de aquellas cosas que en nuestra vida cotidiana ya conocemos. Aunque desde luego, estoy seguro que hay muchas cosas de la parábola que para nosotros no son cotidianos en nada, porque nuestra sociedad no es una sociedad agraria. Entonces una parábola del sembrador es como si nos estuvieran hablando en chino. Igual estamos sin entender, porque la sociedad del primer siglo, como lo fue en la mayoría de la historia hasta la revolución industrial, era una sociedad agraria, como mucha parte de Colombia y como la mayoría de Cuba. Entonces, esto es una parábola. También se ha dicho que una parábola, y es una definición muy peculiar en las iglesias que también está mal, es una historia terrenal con un significado celestial. Eso está bien, pero me gustaría compartir con ustedes una definición un poco más profunda y que también nos da un poco de claridad. Y es que una parábola es una comparación
dice un autor, extraída de la naturaleza o de la vida cotidiana, diseñada para iluminar alguna verdad espiritual, asumiendo que lo válido en una esfera es válido en la otra. Eso es una parábola. Las parábolas nos arrojan luz para que podamos conocer verdades sobre el reino de Dios. Y Jesús usaba este método didáctico para dar estas enseñanzas. Ahora bien, ¿era este un método únicamente de Jesús? ¿Fue Jesús el único en la historia que enseñó por parábolas? No fue así. Las parábolas eran un método didáctico usado por los rabinos en Israel. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar parábolas. ¿Alguien se recuerda la parábola de un profeta en el Antiguo Testamento? Hubo un profeta que le dio una parábola a un rey. Natán al rey David. ¿Recuerdan? Estamos claros, estamos ahí, estamos cerquitas. Eso es una parábola. Entonces, no es una novedad. Ahora, la novedad con Cristo es la manera en que Cristo, la frescura, la majestuosidad en que Cristo puede utilizar las parábolas. Eso es algo sorprendente. Esa es la novedad. Pero sin embargo, aunque conocemos la parábola a través de la enseñanza de Jesús, no podemos pensar que eran exclusivamente de Cristo. Se utilizaban. Y desde el Antiguo Testamento usted va a encontrar parábolas. Entonces, esto solamente es alguna información para que nosotros nos vayamos ubicando un poco en contexto. Ya para comenzar con el texto, quiero decirle que me gustaría predicar en esta mañana bajo el título La ardua labor de enseñar la palabra. La ardua labor de enseñar la palabra. Uno de los pilares fundamentales del ministerio de Cristo en la tierra fue la enseñanza. Es verdad que Jesús hizo milagros, Jesús echó fuera demonios, pero un pilar fundamental en el ministerio de Jesús fue enseñar la palabra. Y cuando nosotros leímos este texto hace un momento, el versículo 1 nos dice que había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Y si nosotros vamos a evaluar el ministerio de Cristo por la cantidad de personas que siguen a Cristo, ¿cuál sería nuestro resultado? Que Jesús estaba teniendo un ministerio muy exitoso. Había muchas personas siguiendo a Jesús. Nos da la impresión de que las personas estaban cautivadas con la enseñanza del Maestro. O al menos a nuestra visión humana. Después vamos a ver cómo Jesús ve esa multitud. Lo cierto es que tenemos que evaluar esta multitud a la luz de muchas características de la sociedad de Israel del primer siglo. Nosotros vamos a encontrar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan cómo una multitud quiere hacer de Jesús, ¿qué cosa? Un rey. La multitud quiere hacer un rey a Jesús. Y el problema es que es verdad que Jesús está teniendo éxito en su ministerio, pero también es verdad que el Israel del primer siglo, un Israel dominado por el Imperio Romano, también es un Israel con expectativa y es un Israel en el que el espíritu de los celotes también ha llegado hacia ellos. Ellos quieren liberarse del yugo y quieren hacer de Jesús, ¿qué cosa? Un caudillo. La persona que vaya al avanzado delante de ellos. Entonces no nos extraña cómo es que cuando ellos quieren hacer rey a Jesús, si Jesús es el rey, ¿por qué Jesús se esconde? ¿Por qué se va? Porque Jesús no quiere alimentar la pretensión de ellos. Jesús no vino a ser un caudillo político. Jesús vino como el Redentor. Y si Jesús hubiese postulado como caudillo de ellos,
pues no hubiese muerto en la cruz. Hubiese muerto como un revoltoso. Y por eso Jesús se esconde. Entonces, esa multitud que quiere hacerlo maestro, que quiere hacerlo rey, que quiere hacer un caudillo, yo diría que es parecida a la multitud eufórica que aquí le está siguiendo. Jesús sabe bien lo difícil del ministerio de la enseñanza. Yo sé que aquí muchos pueden ver a un maestro enseñar la palabra y pueden decir, wow, qué bueno enseñar la palabra. Pero seguramente lo que no llega a imaginar es lo difícil que puede ser para un predicador dedicarse a la labor de enseñar la Escritura. Esa es la parte que muchos no conocen. Y cuando Jesús da esta parábola, Jesús está enseñando a multitudes y Jesús sabe lo difícil que es y Jesús conoce bien a la multitud. Y esta parábola comienza diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. No nos especifica quién es el sembrador. Sin embargo, cuando Jesús da la parábola de la cizaña, dice que el sembrador, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Entonces, aunque Jesús en esta parábola no se menciona a sí mismo como el sembrador, es correcto inferir que Jesús es el sembrador de la palabra, Él está enseñando la palabra. Pero también es correcto deducir que no solamente Jesús es el sembrador de la palabra, sino que son sembradores de la palabra todos aquellos que se dedican a enseñarla a otras personas. Es totalmente válido, no contradice esta parábola. Así que de esta frase me gustaría sacar el primer punto del sermón en esta mañana. Y es que consideraremos la exigencia de la ardua labor de sembrar la palabra de Dios. Y esta exigencia es de hecho que la misma palabra exige la disposición de servidores para tal fin. Hermanos, la Biblia no tiene poder propio de autopropaganda. La Biblia, la revelación de Dios no sale a predicarse a sí misma al mundo. Dios no determinó que fuera así. Desde el principio Él levantó hombres, levantó profetas que enseñaran a las personas la revelación suya. Y en este caso nos dice que el sembrador salió a sembrar. Las semillas no se siembran a sí mismas. Las semillas tienen que ser sembradas por otras personas. Y estos son precisamente lo que les acabo de mencionar, los predicadores y los maestros que se encargan a enseñar la palabra de Dios. Como les decía, Jesús mismo recorría las ciudades enseñando acerca del Evangelio de Dios. Pablo mismo, como vemos en Romanos 15:9, se esforzó, decía que de Jerusalén hasta Ilírico todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Pablo era un sembrador de la palabra de Dios. Pablo ordenó a Timoteo que enseñara, que predicara la palabra de Dios. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Porque la palabra tiene que ser predicada. Y para ser predicada se vale de hombres preparados, equipados, comprometidos a salir al campo, a hacer esta ardua labor. Y sin el ánimo de alegorizar esta parábola, no sé aquí cuántos hayan tenido la oportunidad de estar alguna vez en el campo, de vivir en el campo. Muy pocos, así que es bueno que haga la aclaración. Yo tuve la oportunidad de estar en un campo 3 años. Y con toda seguridad les puedo decir que no hay trabajo más difícil en este mundo que el trabajo del campo. No hay. Es el trabajo más difícil que yo he podido ver. A personas trabajando en el campo
a la luz del sol del mediodía, quemados, puede ser una tarea difícil. No es menos difícil la tarea de sembrar la palabra en el corazón de las personas. No es menos difícil. Diría yo que es aún más difícil. Y es por eso que el Señor requiere de hombres dispuestos a enfrentar esa dificultad, a salir al campo, a sembrar la palabra. Jesús lo requiere. Spurgeon, un famoso predicador del siglo XIX, en un conocido libro que se titula Discurso a mis estudiantes, en los que recoge toda una capacitación a hombres que aspiraban al ministerio de servir. Spurgeon le decía ahí: hermanos, si el Señor no os da celo por las almas, dedicaos a cualquier cosa que no sea el púlpito. Tomad la piedra del zapatero o la cuchara del albañil, por ejemplo, si es que estimáis en algo la paz de vuestro corazón y vuestra futura salvación. El ministerio de sembrar la palabra es difícil y requiere compromiso y requiere dedicación y requiere esfuerzo y requiere sacrificios por parte de aquellos que desean tal ministerio, que desean o aspiran a ser sembradores en el reino de Dios. Entonces, en el primer punto de esta mañana, sembrar la palabra exige servidores para tal fin. Y en el segundo aspecto que me gustaría considerar en esta mañana sería entonces el conocimiento necesario para la ardua labor de sembrar la palabra. Continuamos con esta parábola. Y al sembrar, versículo 4, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, en la primera parte vimos que la palabra no se siembra por sí sola. No lo hace. Y no lo hará. Es la labor del sembrador sembrar la palabra de Dios en el corazón de las personas. Pero ahora Jesús va a abordar la temática fundamental de la parábola. Y es porque algunos responden de una manera a su enseñanza y otros responden de otra. Y es aquí donde uno va a encontrar el desafío más grande para un sembrador de las Escrituras. Cuando una persona comienza el ministerio y se ha leído 3 sermones de Spurgeon, la historia de Calvino, ha leído la Escritura, se leyó un libro homilética, y cuando le dan una congregación, ¿cómo él llega ahí? Ilusionado. Y él piensa que como Spurgeon, con 10 y pico de años predicando, al año va a tener unas 400 personas.
Esa es la ilusión. Eso pasa. Pero a lo mejor después de 5 años enseñando, todo el tiempo exhortando a la iglesia, preparando estudios para que la iglesia crezca, recibió la iglesia con 40 personas y ahora tiene 35 y aspiraba a tener 400. Ha evangelizado la comunidad, ha diseñado estrategias y no da resultado. Entonces es por lo que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene un predicador de la palabra de Dios. Cuando él se dedica a una labor y no tiene resultado. Entonces Jesús, ¿cómo resuelve esa situación? ¿Por qué a veces hay personas que no responden adecuadamente al Evangelio? Entonces Jesús dice, espérense un momento. Es que cuando usted predica la palabra, usted es como el sembrador. Y cuando el sembrador siembra en su terreno que tiene preparado, hay lugares apisonadas por el paso de las personas quizás, y la semilla cae en esos lugares, que es lo que llama junto al camino. ¿Y qué pasa? Cae la semilla, no puede profundizar, queda en la superficie, vienen las aves y se la comen, y por eso no hay fruto. Entonces, hay algunas personas que no responden al Evangelio, que ni siquiera dan una pizca de respuesta porque son personas muy insensibles. No pueden responder al Evangelio. Entonces Jesús explica el significado de esta parábola. Y veamos entonces en el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces Jesús en su ministerio ha visto a personas que responden así, o de hecho que no responden. Él lo vivió. Cuando estaba en su tierra y él enseñaba, ¿qué decían las personas de Jesús? Pero ¿no es este el hijo de José el carpintero? Escuchaba la enseñanza y no reaccionaba a la enseñanza porque estaban totalmente insensibles a la enseñanza de Jesús. No había lugar en ellos, en sus corazones, para la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien se va a dedicar a sembrar la palabra de Dios y no tiene en cuenta este elemento, le puedo garantizar que a los 6 meses va a querer dejar el ministerio. De una. Porque no va a pensar, o va a pensar que todas las personas tienen que responder adecuadamente al mensaje del Evangelio. Pero es que cuando Jesús enseñaba, ni siquiera con el Maestro, con el Redentor, respondían adecuadamente. Entonces, la semilla que cae junto al camino, lo que viene a representar son personas que no quieren saber de la palabra de Dios, que están bajo la influencia total de Satanás y que en sus corazones no tienen cabida para lo que Dios quiere decirle. En Cuba hay muchas personas así, sobre todo porque Cuba fue muy influida por la sociedad marxista. Entonces, de una, no, yo no soy cristiano, de una. Yo no creo en Dios, yo no creo en el Evangelio. Entonces, no hay que darle vueltas. Eso funciona así. Estuve en una iglesia una vez, que le he contado a algunos hermanos, cuando me pusieron en esa iglesia, tenía la cantidad de miembros de 4 mujeres. 4.
Una comunidad de como 700 personas, y diría yo que 200 personas son testigos de Jehová. Muy difícil, muy duro. Era como lanzar semillas sobre el cemento. Sobre el cemento. De una. Usted predicaba, usted enseñaba. Y nadie respondía. A nadie le interesaba. Entonces, el sembrador se va a encontrar con esa realidad. Jesús se encontró con ella. ¿Quiere que le diga algo? Los que quieran enseñar la palabra también se van a encontrar con esa realidad. Pero también hay otro tipo de personas. Jesús en su ministerio vio que habían personas que era como si se sembrara en pedregales. Y el problema era que no es que el terreno donde sembraba estaba lleno de pedregales, había piedras ahí, lanzaban la semilla porque habían varias formas de sembrar. Una era boleando las semillas al aire, otra era colocando una bolsa en un asno, abriéndole un orificio y que el asno fuera caminando y las semillas se iban regando. Entonces el terreno estaba allí, pero las rocas no estaban en la superficie. Las rocas estaban por debajo de la superficie, apenas unos centímetros de tierra por encima de ella. Entonces cuando caía la semilla ahí, pues no podía profundizar sus raíces. Y Jesús utiliza este ejemplo, esta comparación, para mostrar también a algunas personas que Él pudo ver en su ministerio también, y que seguramente estaban en esa multitud. Y Él decía, en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Recuerden, aquí está explicando la parábola del sembrador a los apóstoles. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces Jesús vio en su ministerio cuando Él enseñaba que habían personas que eran así. Escuchaban su enseñanza. Dice que aún lograban tener gozo, que asimilaban la enseñanza. ¡Wow! Como enseña Jesús. Si fueran carismáticos, gritaran seguro, amén, gloria a Dios por lo que dice Jesús. Estaban de acuerdo con Jesús. Creen sus palabras. Lo han escuchado en las sinagogas. Lo escucharon seguro por las calles, en el sermón del monte. Están de acuerdo con el maestro. Están gozosos. Pero Él también vio que estas personas, cuando llega el momento de demostrar convicción por causa de la palabra, cuando llega la prueba, porque Jesús, si una cosa prometió es que si le quieres seguir, tienes que tomar tu cruz. Y si una enseñanza dio Jesús a los apóstoles, es que seguirlo no iba a ser una tarea difícil, que requería negación esta tarea, que requería compromiso esta tarea, y que de hecho la bienaventuranza de seguirle, una de las bienaventuranzas consistía precisamente en ser vituperados por la causa de Cristo, de ser perseguidos por la causa de Cristo. Pero lo que pasa con estas personas que Jesús vio es que cuando llega el momento de sufrir por causa de la palabra, claudican, le daban a un lado. Entonces se le acerca un hombre a Jesús y le dice, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, no, mi hijo, pero es que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. ¿Y qué pensaría ese hombre? No, pero está duro eso, está difícil.
No se puede seguir al maestro así. Maestro, iré contigo donde quiera que vayas, pero deja primero que entierre a mi padre. Y el maestro le dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Para nosotros quizás es fácil porque cuando nos casamos, y sobre todo aquí en Colombia, nos fuimos y sabemos de nuestros padres una vez cada 10 meses. Pero si usted es un judío del primer siglo, eso no es tan fácil. Dejar al padre tan fácil así, eso no era una tarea tan fácil que se hacía. Pero estas personas que han escuchado la palabra y que de momento están gozosos, no han previsto que es necesario que entremos al reino de Dios a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. Entonces, cuando escuchan la palabra, cuando comienzan a venir a la iglesia, usted lo ve en la iglesia, comienza a servir, está dispuesto, pero cuando en el trabajo, sobre todo en Cuba, le dicen así, ¡hey, te metiste religioso! Eso es una frase cubana. ¿Te metiste religioso? Dice, no. O cuando los amigos en la escuela comienzan a burlarse de él, porque ya no va a las fiestas, porque ya no sale, porque no hace los chistes. Pero estas personas creen que es muy difícil. Creen que es muy difícil seguir al maestro así. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando llega la prueba, claudican, renuncian. Jesús los vio, Jesús los conoció. Y en una ocasión, cuando Él comienza a decirle a la multitud que Él es el pan de vida, y para la multitud esta era una enseñanza muy fuerte, ¿qué hizo la multitud? De los que le seguían, comenzaron a irse. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, quédense por favor, no se vayan. No, ¿se quieren ir también? Una de las señales de un verdadero creyente es de hecho la permanencia. Lo vimos acá cuando los cánones de Dor. El verdadero creyente permanece hasta el final. El simpatizante se emociona con las cosas de Dios, le dice amén al mensaje del Evangelio, pero no se compromete con el mensaje del Evangelio, porque renuncia cuando llega la prueba y por lo tanto no produce frutos. No hay frutos en su corazón porque la semilla la ha secado. Entonces, esta es una parábola que su énfasis eminentemente es en la responsabilidad personal nuestra. Ese es el énfasis de esta parábola. Pero también Jesús nos habla de que Él ha visto a otras personas cuando Él enseña, que responden de otra manera. ¿Quiénes son estas? En el versículo 18 veremos. Los que cayeron en ¿qué? Entre espinos. Así que posiblemente no es que había un matorral de espinos ahí, sino posiblemente es que habían raíces de estas plantas en la tierra y desafortunadamente en Cuba le llamamos hierbas malas, crecen rapidísimo, en 3 días están así de este alto. Entonces posiblemente crecieron y ahogaron la semilla que demora un poco más tiempo en crecer. Pero nos va a explicar cuál es el significado de los que cayeron entre espinos. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Entonces ahí están los que para nada les interesa la palabra, son 100% insensibles. Cae junto al camino. Viene Satanás y arrebata la palabra que fue sembrada. Están los que carecen de un compromiso fuerte, que son los que no tienen profundidad. La semilla no puede tener profundidad porque ha sido sembrada en pedregales. Hay piedras que no le permiten profundizar y por lo tanto no pueden dar fruto. Entonces hay personas que son así, que no dan fruto porque la semilla sea mala, sino porque sus corazones no están preparados para ello. Entorpecen el crecimiento de la palabra en sus vidas. Pero están los que fueron sembrados entre espinos, que estos son los que igualmente simpatizan con la palabra, creen la palabra, quizás dicen amén. Jesús los ha visto. Pero dice que hay al menos 3 cosas, o hay más de 3, que impiden que en sus vidas haya fruto. ¿Cuál es la primera? Los afanes de este siglo. Son personas que escucharon al Maestro, le creyeron, simpatizaron con Él, pero de tan afanados que estaban por las cosas de este mundo, afanados por el dinero, afanados por las riquezas. Esa palabra beneficiosa que debía producir frutos en sus vidas, ahora está siendo ahogada. Eso es lo que dice Jesús. Ahogada por los afanes que ahora están robándole todo su tiempo, todo su pensamiento. Ya no tiene ocasión para meditar la Escritura, para apasionarse por la Escritura, para apasionarse por el Maestro. Los afanes de este siglo, le llama Jesús. Y unido a esto está, ¿qué cosa? El engaño de las riquezas. Se dejan engañar por el deseo de tener plata, si fueran colombianos. Y todas las verdades que saben del Maestro, todo lo que han aprendido del Maestro, ahora lo cambian por plata. No puede haber frutos. No puede haberlos. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a los apóstoles. Ustedes se van a encontrar con personas así. ¿Y saben qué? Cuando uno es un maestro de la Escritura, si lo primero es difícil enseñar a personas que no quieren saber, lo más decepcionante es enseñar a las personas que usted piensa que van a crecer, que van a hacer árboles grandes, y terminan siendo bonsái. Cuanto más, ¿sabe lo que es un bonsái, no? Él tiene 100 años, pero es así. Entonces hay cristianos que yo cuando estaba en el seminario le llamaba cristiano bonsái. 100 años en la iglesia, pero no crecen. No sé si en Colombia pasa. Pero lo cierto es que por los afanes, que por el deseo de riquezas, ellos ahora no están dejando que la palabra... Y usted dirá, ¿cómo que no están dejando que la palabra? Recuerde que esto es una parábola que resalta la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. No confundamos la soberanía de Dios con la responsabilidad personal. Tenemos la responsabilidad de preparar nuestros corazones para que podamos obedecer la palabra. Me gustaría leerles un pasaje que está en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, si mal no recuerdo. 1 Timoteo capítulo 6. Escucha lo que le decía Pablo a este discípulo de él, y que tiene que ver con esto que les estoy mencionando, con estas personas que son como la semilla que cae en pedregales.
Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y ¿cómo? Beneficiosas, ¿verdad? No, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué pasó? ¿A quién se les parece esto? A las personas que usted le enseña y son como ¿quiénes? Como la semilla que cae ¿dónde? En pedregales. Es que diga entre espinos, disculpen. Que la codicia, que el deseo de dinero ahogó el efecto beneficioso de la palabra que ellos supuestamente habían creído. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y qué le dice Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a este hombre de Dios? A Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué tienes que hacer ante esto? ¡Huye! No hay alternativa. Huye. Si no huyes, te va a pasar igual que ellos. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. En eso consiste pelear la batalla de la fe, no pelearse con demonios. Pelear contra los deseos que están combatiendo en uno. Hay muchos predicadores que están fajados con Satanás, pero andan en aviones y andan en el carro de último modelo y están peleando con Satanás. No están peleando la batalla de la fe. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Ahora, yo sé que esto en el contexto colombiano es un tema álgido. En el cubano no tanto. Porque, hermanos, les digo algo. Desde mi observación como cubano, el colombiano tiene la plata estampada aquí, como yo le digo a los hermanos, en la frente. Pero ¿quiere que les diga algo? Esto es lo que enseña la Escritura. Y no va a haber frutos si en el mismo terreno donde está cayendo la palabra, en nuestros corazones estamos codiciando y estamos amando el dinero. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores juntos, nos guste o no, porque amará a uno o aborrecerá al otro. O es lo uno o es lo otro. Y si escoges amar el dinero, pues va a ser como estos, en el que la palabra que sea predicada aquí cada domingo, en el que la palabra que usted lee en la Escritura, en el que la palabra que le exhorten los hermanos, va a caer entre espinos. Y cuando quiera producir fruto en usted, su codicia la va a ahogar. Eso es lo que pasaba en el contexto de Jesús. Jesús lo vio. Pasó con Pablo. Pablo conoció un hombre llamado Demas. ¿Y qué pasó con Demas? ¿Qué dijo Pablo? Me ha desamparado. ¿Haciendo qué cosa? Amando este mundo. ¿Saben a qué tenemos que tenerle miedo? A la codicia de nuestros corazones. Hay que temer a la codicia de nuestros corazones, porque pueden ahogar la palabra. ¿Estamos hasta aquí? Usted se queda así como con los ojos abiertos diciendo que está... Eso es lo que enseña el Señor. ¿No es así? ¿O me estoy inventando algo? Eso es lo que enseña el Señor. Pero hay algo más. Dice que son los afanes del siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de ¿qué? Hay más. O sea, que no se acaba ahí.
A la lista siguen sumándose más. Y aquí podemos añadir muchas cosas. Podemos añadir malos deseos en nuestros corazones. ¿Podemos añadirlo? Porque son otras cosas. Pero podemos añadir otras buenas cosas, pero que cuando las codiciamos excesivamente, entonces se vuelven dañinas. Eso es lo que dijo Jesús aquí. Hay otras cosas. En el contexto de estos israelitas, no sabría decir exactamente cuáles son, porque no tenían centros comerciales, porque no tenían internet, o no tenían grandes universidades, o no había grandes empresas que ofrecían buenos puestos de trabajo. Entonces no sabría decirle en este contexto qué son esas otras cosas, buenas pero que hacen daños. Pero quiere que les diga algo, en mi contexto se me ocurre, en el contexto de aquí, bueno, que es el mío ahora también, se me ocurren muchas otras cosas que cuando las codiciamos excesivamente también ahogan la palabra. Se me ocurre esa anhelada carrera universitaria. Tremendo. ¿Es malo estudiar en la universidad? No. Pero si hace estudiar en la universidad el único objetivo de su vida, es malísimo. Va a ahogar la palabra. La va a ahogar. Entra ahí, es una codicia que lo va a hacer infructuoso. Usted no va a tener tiempo para regar su vida y que esa palabra pueda crecer. Usted quiere ese buen trabajo. ¿Es malo tener un buen trabajo? No, es bueno, buenísimo. Pero hay personas que creen la palabra y están rogándole al Señor que le dé un buen trabajo. Y cuando le da el buen trabajo, hermano, ore por mí porque no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Ha visto alguna vez usted? ¿Tener un buen trabajo es malo? No. Pero si lo hace el centro de su vida, ¿sabe qué va a hacer? Va a ser como los espinos que crecen, hermanos, y sin el ánimo de alegorizar la parábola. Crecen rápido. Rápido. Cuando usted viene a ver, de una, ahogó el efecto beneficioso que puede tener la palabra en su vida. Pero yo espero que aquí no haya ninguno de estos, que todos seamos diferentes. Yo espero eso de verdad. Y por último, ¿a quiénes tenemos? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Al fin llegamos a la buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero Jesús todo lo que vio en su ministerio no fue calamidad, por supuesto. Habían personas de las multitudes que respondían ¿cómo? Adecuadamente al Evangelio. Y Jesús dice que estos son buena tierra. Son personas en las cuales la palabra enseñada ha producido frutos. ¿Sabe cuál es el mejor pago que puede recibir un maestro? Como decía Juan parecido, el ver a sus hijos andando ¿cómo? En la piedad. Cuando un maestro ha invertido tiempo en enseñar y ve que esa enseñanza ha producido fruto en las personas, no hay mayor satisfacción. No la hay. ¿Y sabe por quiénes trabaja el sembrador? Y luego hago paréntesis en el ánimo de alegorizar, que es una línea muy fina. El sembrador trabaja para esto, para tener frutos. Usted no sale a sembrar al campo y riega semilla y pierde sembrado y llega a su casa y le dice a su mujer: ay, mi amor, estoy contento, perdí toda la siembra, qué bueno, el año entero de trabajo, estoy feliz. No, eso no pasa. Si usted siembra es porque usted quiere ver ¿qué? Resultados. Y si usted es un maestro, ¿qué usted quiere ver cuando enseña?
Resultado, ver a las personas creciendo, ver a la palabra de Dios fructificar en los corazones de las personas. Eso da gozo, da alegría, eso anima. Entonces me atrevo a decir que por estas personas trabaja el sembrador. Así sea uno. Hay gozo en el sembrador cuando ve el resultado, cuando ve la siembra, cuando ve las plantas crecer saludables. Estas son personas que han creído el mensaje del Evangelio, que se han comprometido con el mensaje del Evangelio y que le han dicho al Señor: voy contigo hasta el final. Ayer escuché un himno. Bueno, he estado escuchando un himno que me gusta y hay una parte de la letra que el que canta el himno dice: las cosas que más me encantan sacrifico por tu amor. Entonces, estamos pensando que los que cayeron en buena tierra son una clase de persona excepcional en los cuales puede crecer en ellos. Son como una casta hindú. Esa no es la idea de esta parábola. No es la idea. Todos somos igualmente responsables ante Dios. Todos. Y esto es una parábola que enfatiza ¿qué cosa? La responsabilidad ¿qué? Humana que tenemos todos nosotros. Entonces estas personas que quisiera que todos nosotros fuéramos así, ¿acaso ellos no tienen que luchar contra el afán? Yo me pregunto, ¿no tienen que luchar contra el deseo de las riquezas? ¿Acaso estas personas en las cuales la palabra produce frutos no tienen que luchar con el deseo de querer tener un buen puesto de trabajo? ¿Acaso estas personas no quisieran ver a sus familias prosperar? ¿Estas personas no quisieran andar en un buen carro? ¿Ellos no quieren eso y por eso dan buen fruto? No, hermanos. No es así. La diferencia es que estas personas luchan contra sus deseos y ponen al Señor en primer lugar. No hay otra clave. Es por eso que yo me atrevería a decir, y luego hago paréntesis en el ánimo de alegorizar, que nosotros en ocasiones, aunque seamos buena tierra, nos comportamos como ¿qué? Como espinos. Estamos luchando con el afán. Pero a veces no estamos luchando nosotros con las pruebas que tenemos que a veces nos vencen. ¿No lo hacemos? ¿Y cuántas veces no fallamos las pruebas? ¿O cuántas veces no somos incrédulos a la palabra de Dios? Pero ¿cómo alguien aquí va a ser incrédulo? Sí, somos incrédulos. Si alguien se afana porque no tiene que comer y deja la iglesia porque no tiene que comer y se pone bravo con los hermanos porque no tiene que comer, porque le falta la plata, es incrédulo. Porque Jesús dijo: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, que no siembran, ni ciegan, ni hilan, ni recogen en granero, y vuestro Padre los alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces yo creo que a veces nosotros nos comportamos, o podemos comportarnos, diría que es muy dinámico. Entonces, hermanos, ya estamos llegando al final de la parábola del sembrador. Y usted dirá: menos mal que ya está terminando. Pero para ir concluyendo esta parábola, lo primero que me gustaría resaltar es el hecho de que para aquellos que aspiren, que desean enseñar la palabra, ya sea desde aquí, ya sea solo en sus casas, ya sea solo en sus trabajos o en sus escuelas, tienen el mejor ejemplo de todos. ¿Quién es? Jesús.
el sembrador por excelencia, el que mejor lo hizo, el que se dedicó a esta tarea con total abnegación, con compromiso, y lo hizo en todo momento. No tenemos una exigencia menor que esta, no la hay, no la hay. Y Dios está buscando hombres dispuestos a ser pregoneros de la palabra de Dios, dispuestos a enseñarla, pero que también sepa a qué se enfrentan, que no piensen que es fácil, que no piensen que porque ven un video de Sugel Michelén se emociona y dice quiero ser como él, porque ven la parte buena, ven el éxito, ven lo que nos ilusiona a todos. Pero la parte que no pueden ver es lo que sufre un predicador, las luchas que enfrenta un predicador cuando aún prepara cada mensaje. Eso no lo ve. La lucha que enfrenta consigo mismo cuando tiene que enfrentarse a personas que no quieren saber del Evangelio o que lo ofenden, o a personas que le estaba enseñando y él pensaba que iba a dar frutos y estaba contento con ese hermano, va a ser un líder de la iglesia, y a los 3 meses se fue de la iglesia. No hay nada que desanime más que eso. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Él no claudicó, no renunció, Él cumplió con la labor que el Padre le encomendó. Entonces, hablando de la iglesia en general, una pregunta no para que respondan aquí. De lo que hemos visto en esta mañana, de estas diferentes respuestas que dan diferentes personas, ¿con cuál se identifica usted en el día de hoy? ¿Cuál le define? ¿En cuál de ellas se encuentra? ¿Total negligencia o indiferencia a la palabra? ¿O le falta compromiso para decirle, Señor, voy contigo hasta el final y no importa lo que tenga que pasar? ¿O hay afán en sus vidas? ¿Hay codicias en sus vidas? Hay cosas con las cuales usted quizá está luchando y que todos de hecho luchamos. O eres como buena tierra, que diría yo, que pelea la buena batalla de la fe, que no se deja vencer por esos deseos que combaten en nuestros miembros y que Pablo le llamaba la lucha ¿entre qué? Entre la carne y el espíritu. La carne luchando constantemente por ahogar la palabra, lo que Dios le ha enseñado, lo que Jesús le ha prometido, llevándole a ser incrédulo. ¿En cuál de estos se encuentra usted? Y por último, si hay algún amigo que nos visita, de más está decirle que Dios en esta hora le está llamando, le está exhortando a creer en Él, a rendirse a Él, a comprometerse con Él, a seguirle como un discípulo. En primer lugar, para que de verdad pueda dar fruto a la palabra en su vida. Y en segundo lugar, para que pueda huir del castigo que sobreviene sobre aquellos que han transgredido los mandamientos de Dios. Así como nuestras instituciones humanas tienen sistemas legales, tienen cárceles para juzgar al que hace, condenar al que hace lo malo, pues también Dios tiene su sistema, en el que como juez justo tiene la obligación de condenar al malo, al que ha violado la ley. Pero la Biblia enseña que si nosotros creemos en Jesús, creemos en su sacrificio, pero lo hacemos siguiéndole, comprometidos con Él, de todo corazón,
Entonces, en tal caso, nuestros pecados serán perdonados. Nuestros nombres serán inscritos en el libro de la vida y seremos librados del castigo eterno. Ese es el Evangelio. Así que, hermanos y amigos, con estas palabras termino en esta mañana. Que Dios le bendiga y que el Señor nos ayude en todo momento a obedecer su palabra.